Salmo 36, 9. 36, 9 de Salmos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Me interesa la primera frase. Repite conmigo: porque contigo está el manantial de la vida. Qué poderoso es esto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Ahora tócanos por el poder de esa palabra. Que tu palabra, Señor, llene de luz la conciencia y el espíritu humano. Haz lo que tengas que hacer. Imparte vida donde hay muerte. Imparte vida donde hay dolor, donde hay enfermedad. Imparte vida. Y que en esta tarde, por la palabra, la vida se derrame como ríos de agua viva dentro de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío. Amén. Voy a titular la reflexión de esta tarde: la vida es el contenido de Dios. Voy a continuar con ese estudio profundo acerca de la vida. Lo había suspendido por la situación de que estaba yo enfermo la otra vez que tocó la Santa Cena, y por eso suspendí ese estudio. Pero vamos a seguir meditando sobre ese estudio muy profundo sobre la realidad de la vida desde una perspectiva bíblica y espiritual. En los cultos anteriores, cultos de Santa Cena, hemos analizado algunos aspectos importantes de este tema. No sé si usted se acordará que miramos la realidad de la vida. Ya hablamos de ese aspecto, la realidad de la vida. También hablamos del segundo aspecto, la vida como el fluir de Dios. Les hablaba yo del árbol que está en Apocalipsis, que brota un río de vida. Eso lo estuvimos hablando la última vez. Hoy estaremos hablando de un tercer aspecto. La vida es el contenido de Dios. Y este aspecto es muy importante para discernir. El propósito de esta meditación es discernir y comprender que la vida es el contenido de Dios. Esto póngalo en su conciencia. La vida es el contenido de Dios. El rey David, por revelación de Dios mismo, comparte en este Salmo 36, versículo 9, esta poderosa realidad espiritual de la vida como el contenido de Dios. Por eso la primera parte de este salmo dice: porque contigo está el manantial de la vida. Una versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos traduce este mismo versículo de la siguiente manera: tú eres fuente de vida. Así lo traduce esta versión. Y me parece más precisa esta traducción, hermanos. Hay otra versión de la escritura, hermanos, en forma inglesa, que cita esta misma frase del Salmo 36:9 y lo traduce de la siguiente manera: eres la fuente de toda vida. Mire cómo cambian estas expresiones del mismo versículo en diferentes versiones. Y en el pensamiento hebreo, Dios es la fuente de la vida. Esto significa que el contenido de Dios es la vida. Dicho de otra manera, la vida es el contenido de Dios. Una palabra muy importante en el Salmo 36 que estamos meditando es la palabra manantial. Manantial. Simbólicamente a Dios se le compara como un manantial. Es un lenguaje figurado, alegórico. Se le compara como un manantial. Y esta palabra es muy importante en la revelación de la vida en relación a Dios.
Un manantial. ¿Qué es un manantial? ¿Qué será un manantial? Un manantial es una corriente de agua que proviene de la profundidad de las rocas. Muchos manantiales nacen debajo de las piedras, donde hay cerros, montañas rocosas. En las zonas rocosas y montañosas es muy común ver manantiales de agua. El agua que nace y fluye debajo de la roca, ese es un manantial. Por ejemplo, por allá por la sierra de Oaxaca, hermanos, hay mucha sierra en Oaxaca. Es muy común, hermanos, en la zona donde yo voy, es muy común ver en la carretera donde uno va pasando, hermanos, los chorritos de agua que van saliendo de la roca. Esos son los manantiales. Y esos manantiales, hermanos, alimentan los arroyos y llegan a los ríos y proveen de agua a toda la naturaleza, a todas las criaturas, a la creación, inclusive al ser humano que vive en esas zonas. Un manantial es agua que emana y fluye, llenando todo lo que está por delante de su caudal. Y así como un manantial es el fluir de la vida que proviene de la profundidad del ser de Dios. El rey David comparaba el fluir del contenido de Dios como un manantial de vida que emana y fluye, llenando toda la creación. La Biblia compara a Dios de manera simbólica como un manantial, porque contigo está el manantial de la vida. De ese manantial que es Dios fluye la realidad de la vida. Dios entonces se nos revela como manantial. ¿Y qué significa esto? Que el contenido de Dios es vida. Lo que fluye de la profundidad de Dios es vida. Lo que más abunda en Dios es vida. La plenitud de Dios es la vida. La vida es la plenitud de Dios. Ahora bien, escuche y aprenda, porque hay una palabra bíblica que define la realidad de la plenitud de la vida de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado de esta palabra. Es la palabra pleroma. El pleroma de Dios. La palabra pleroma revela la realidad de la vida de Dios, que fluye como un caudal, que fluye como ríos de agua viva. El pleroma, escuche, expresa la totalidad, perfección, lo completo, lo que sobreabunda en plenitud de una realidad. Y la vida es una realidad de Dios. La vida, entonces, puedo decir, hermanos, que la vida es el pleroma eterno e infinito de Dios. Esto es muy poderoso. Recuerde esta palabra, pleroma. Repita conmigo, la vida es el pleroma de Dios, que significa la plenitud de Dios. Dos palabras importantes: pleroma y plenitud. De hecho, la palabra pleroma es la plenitud de una realidad divina. La realidad divina que estamos hablando hoy es la vida. Dios contiene vida en plenitud. Lo que más le sobra a Dios es vida. La vida es el contenido de su ser. En Dios sobreabunda la vida. Y qué poderoso es cuando entendemos esto. Y esta palabra, hermanos, debe de ser un consuelo y una esperanza para aquel que batalla con alguna enfermedad, aquel que va luchando con alguna deficiencia en su cuerpo, en su organismo. Porque cuando uno sabe y entiende que a Dios le sobra vida y que el contenido de Dios es la vida, entonces uno tiene la esperanza de decirle: Señor, aunque mi cuerpo está débil, aunque en mi cuerpo hay una deficiencia, aunque en mi cuerpo hay una enfermedad, pero en ti te sobra vida, en ti abunda la vida, entonces dame de esa vida, porque tú eres la vida para mí. Bendito es el nombre del Señor.
En medio de mis debilidades, en mis dolencias, hermanos, que he pasado, yo le he dicho al Señor: Señor, dame un adelanto de esa vida. Dame una porción de esa vida. En ti abunda la vida. Tú eres un manantial de vida para mí. Debes de saber entonces que aunque te dieron un diagnóstico, hermano, de una enfermedad terrible, debes de saber que como hijo de Dios hay un manantial abierto para ti, de cual fluye la abundancia de la vida. Lo que más le sobra a Dios para ti es vida, mi hermano. Vida. Le sobra vida. Él está repleto de vida. Él está saturado de vida. Él está lleno de vida. Es su contenido. Él tiene demasiada vida. Dios le sobra abundancia de vida para dar, compartir, transmitir, impartir, prolongar y aumentar. Gloria al Señor. Por ello, la realidad de la vida que imparte espiritualmente se llama vida eterna. Vida eterna. Una vida interminable. Una vida infinita. Vida eterna. Y esta es la calidad de vida que usted y que yo hemos recibido de Dios. Esta es la realidad de la vida que hay espiritualmente en nosotros. Si estamos en la realidad de Dios, esta vida fluye de la profundidad del ser de Dios, fluye y entra a la realidad de nuestro espíritu. Ahora yo quiero ver un aspecto. Iba yo a mencionar dos aspectos, pero después me prolongo demasiado, así que solamente voy a contemplar un aspecto de esta realidad. El Señor Jesucristo es la realidad de la fuente o del manantial de vida. Mire la frase: porque contigo. Y la palabra contigo implica compañía, implica una relación. A Dios se le relaciona con el manantial de la vida. Haciendo una paráfrasis de este texto, lo que está diciendo que Dios está en compañía del manantial de la vida. ¿Y quién es el manantial de la vida? El Señor Jesucristo. Él es la realidad del manantial de vida. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y este texto es demasiado poderoso. Ese texto, hermano, mire, yo creo que con una mente natural no alcanzamos a ver todo lo que Dios nos está diciendo. Espero en Dios que se le abra el entendimiento y que esta palabra le ponga luz en su conciencia. Colosenses 2:9, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo voy a leer de esta manera: porque en Él habita corporalmente el pleroma de la deidad. Plenitud es sinónimo de pleroma. El pleroma es la plenitud. De hecho, la palabra plenitud se traduce de la palabra griega pleroma. Y ya les expliqué qué es el pleroma. Lo completo, lo perfecto, lo lleno, lo saturado, lo abundante, lo pleno de una realidad. Pero lo que a mí me impresiona de este texto es que dice que nuestro Señor Jesucristo, escuche, corporalmente,
físicamente, corporalmente, hermanos, fue el pleroma de Dios en la tierra, fue la plenitud de la deidad en la tierra, fue humanamente la plenitud de la vida de Dios entre los hombres. El Señor Jesucristo estaba lleno, estaba empapado, estaba saturado, estaba rebosando, estaba pleno de la vida de Dios. El Espíritu de vida ocupó físicamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso miramos al Señor Jesucristo humanamente derramando vida por donde quiera, derramando salud por donde quiera, derramando sanidad por donde quiera, porque Él era la realidad de la plenitud corporalmente de Dios en la tierra. Qué poderoso es esto. Como ser humano fue una manifestación física del pleroma de Dios en la tierra. Entiéndase, de la plenitud de Dios en la tierra. Corporalmente, físicamente, fue una manifestación de la plenitud de la vida de Dios entre los hombres. Por esta poderosa razón, mire lo que pasaba. Lucas 4:40. Él era una manifestación de la vida de Dios en la tierra. Él estaba saturado de vida, mi hermano, hablando físicamente, humanamente. Mire lo que pasaba, lo que sucedía. Por esta razón tocaba físicamente a las personas enfermas, y cuando las tocaba les impartía vida y eran sanadas. Qué poderoso. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, no importaba la magnitud o el diagnóstico de la enfermedad, dice que los traían a Él. ¿Y qué hacía? Y Él, poniendo las manos, mire cómo la palabra es específica, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, a todos los tocaba. Sobre cada uno de ellos les ponía las manos. En lo espiritual, cuando el Señor Jesucristo tocaba a un enfermo, hermano, lo que fluía de Él era el poder de la vida. El poder de la vida. Y siempre el poder de la vida es superior al poder de la muerte. El poder de la vida es superior al poder de la enfermedad, al poder de la dolencia, al poder del malestar. Hermano, el poder de la vida imparte, hace que se derrame como un caudal la vida de Dios. Qué poderoso, hermanos. Con un toque de las manos del Señor, las enfermedades desaparecían. Y yo ponía aquí, sus manos eran un caudal de vida. Sus manos eran un caudal de vida. Todo lo que tocaba le impartía vida. A donde había muerte le ponía vida, donde había dolencia le ponía vida, donde había enfermedad le ponía vida, hermano, donde había hemorragia le ponía vida, donde había ceguera le ponía vida, donde había sordera le ponía vida, donde había, hermano, labios embudecidos le ponía vida, donde había cojera le ponía vida, donde quiera que tocaba personas enfermas les ponía vida. Algo más. Lucas 7:14. 7:14. Y mire, vamos a meditar este texto así con detalle. A mí me parece impresionante cómo estaba saturado de vida. Lucas 7:14 es un ejemplo de los muchos que hay. Y acercándose, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Tocó el féretro. Oiga, no tocó ni el cuerpo del muerto. No tocó ni el cuerpo del muerto, solamente tocó el cajón donde lo llevaban. Puso sus manos sobre el cajón. Y sobre ese cajón, sobre esa caja de muerto, hermanos, hizo una transferencia de vida.
llenó de vida esa caja, llenó de vida ese féretro, hermanos, esa caja donde estaba el muerto metido, que lo iban a enterrar. Cuando el Señor pone sus poderosas manos, la vida fluyó y tocó el espíritu, el alma y el cuerpo de ese hombre, y se levantó, y por la palabra le dijo: levántate, levántate, levántate. Aleluya. Yo necesito que ese Cristo me toque cuando venga la enfermedad. Tú necesitas que esas manos te toquen cuando venga el malestar, cuando venga el dolor de cabeza, cuando venga el dolor de espalda, cuando venga el dolor de estómago, cuando venga el dolor de la cintura. Hermano, solamente dile: tócame, Señor, que con un toque tuyo se irá de mí este malestar que me molesta. Yo no sé cuántos podrán decirle: hermano, la próxima vez que venga la enfermedad, tócame, Señor. Hay un canto que muy antiguo que dice: me ha tocado, y ahora sé que el Salvador, ¿qué más dice? Salva, sana, liberta. Hermanos, qué manos tan poderosas. En sus manos, escuche dos cosas: en sus manos y en su boca estaba el fluir de la vida de Dios. Entonces esto significa que la vida es el contenido de Dios. Lo que Dios contiene en su ser es vida. La vida está por encima del amor. La vida está por encima de la misericordia. Mire que Dios tiene muchos aspectos. Si hablamos de la naturaleza y del ser de Dios, abundan los atributos. Pero lo que en realidad contiene a Dios, o lo que Dios contiene en plenitud, es la vida. Aleluya. El Señor Jesucristo en vida humana entonces fue una fuente de vida que impartía salud, sanidad y vida de resurrección a todos los necesitados que creían y acudían a Él. Ahora, en forma espiritual, porque ya no lo tenemos físicamente. Qué bonito fuera que estuviera físicamente, ¿verdad? Pero ya no lo tenemos en el presente. Ahora, en el tiempo de nosotros, ya no lo tenemos físicamente para que nos pueda tocar. Ahora Él está en una realidad espiritual, ya resucitado y glorificado. Sigue siendo una fuente de vida para todo aquel que cree y le reconoce como Señor en su vida. Al vencer la muerte y levantarse en el poder de la resurrección, para nosotros los creyentes, el Señor es la plenitud de la vida de Dios. Para nosotros ahora sigue siendo el pleroma de Dios para mi vida, el pleroma de Dios para tu vida. Por eso San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la realidad de la vida. La realidad de la vida, para que tenga la plenitud de la vida. Aleluya. San Juan 10:17, mire lo que dice. Habla de la vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de la vida. Por eso, hermanos, a Él le sobra vida, no pasa nada. Que fuera a la cruz a morir, no pasaba nada. No había problema, porque Él es la plenitud de la vida.
Y el Señor Jesucristo, como el pleroma de Dios, como la plenitud de la vida, hermanos, Él colocó esa realidad de la vida de Dios, la colocó en la cruz. Esa vida se derramó en la cruz. Voluntariamente, como vida, la derramó, la sembró en la cruz para todo aquel que la quiera recibir. Entonces la vida se derramó en esa cruz. Y voy a hablar algunas cosas muy importantes. Esa vida fue derramada en la cruz en forma de sangre. En forma de sangre. Porque la vida físicamente está en la sangre. La cruz se convirtió en un río de sangre. Espiritualmente la cruz era un río de vida fluyendo por cada uno de nosotros. La realidad espiritual de la sangre del Señor Jesucristo es la vida de Dios. Por ello, hasta de manera humana y simbólica, cuando alguien está corriendo peligro de muerte ante una cirugía, ¿qué es lo que hacen los médicos? Cuando alguien, hermanos, se expone su vida al hacerle una operación, ¿qué es lo que preparan los médicos? ¿Qué es lo que piden los doctores? Sangre. Sangre para transferirle, porque la sangre es vida. Por eso el Señor Jesucristo su vida la derramó en la cruz, y esa vida fue derramada como sangre para que por medio de su sangre ahora nosotros podamos tener vida. La vida fluye en la sangre, y la sangre de Cristo es un caudal de vida. No se le olvide esto: la sangre de Cristo es un caudal de vida. Ahora mire este texto, sigue hablando del pleroma. San Juan 1:16. Esto es lo más poderoso, hermanos. De esa realidad que les vengo hablando, del pleroma de Dios. Ya miramos que en Él físicamente habitó la plenitud de la deidad. O sea que la realidad de la vida estaba en Cristo. Él es la plenitud. Pero mire este texto: porque de su plenitud, de su pleroma, de su abundancia, de lo que más le sobra, de lo que más abunda, de lo que más hay en Él, tomamos todos. Qué tan importante, hermanos, es discernir esto. De su plenitud tomamos todos. De su pleroma podemos estar llenos. Hay demasiada vida de Dios para nosotros. Hay demasiada vida de Dios para usted, hermano. La vida como recipiente de Dios está disponible para mí y para ti. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, ha impartido esta vida en nosotros. Hay más vida de Dios de lo que nosotros podemos imaginar. Yo anhelo, hermanos, estar lleno de esta plenitud de vida, porque hay demasiada vida en Dios. Ahora, ¿cómo puedo recibir esta vida? Si estoy débil, ¿cómo puedo recibir esta vida? Si me estoy muriendo físicamente por alguna enfermedad, si me estoy debilitando por alguna enfermedad crónica, ¿cómo puedo recibir de esta plenitud? Porque la Biblia dice: porque de su plenitud tomamos nosotros, y la plenitud de Dios es la vida, su vida es la plenitud. Si la enfermedad me va matando día con día, ¿qué tengo que hacer para recibir esta plenitud? La fe, hermanos, es la fe. Es por medio de la fe. Todas las personas enfermas, necesitadas, desahuciadas, recibieron sanidad, salud y vida abundante por medio de la fe. Cuando el creyente
tiene la capacidad de creer que Dios puede llenarlo de vida en su ser, entonces la vida de Dios es derramada sobre él, dentro de él, como un torrente de agua viva, llenando completamente su ser. Y se lo voy a ilustrar con un ejemplo de la Biblia. Lucas 8:43. No importa la enfermedad que usted tenga, no importa si es la diabetes, no importa, hermanos, lo dije a propósito, la diabetes, no importa si es la presión, no importa el demonio como se llame, que se ha manifestado como enfermedad en tu cuerpo, no importa, es la fe, la fe. No lo he puesto, ¿verdad? Lucas 8:43. Es una historia conocida, pero vamos a mirar los detalles. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años? Mire que, lo digo con todo respeto, ¿verdad que, hermanas, ustedes se les dificulta cuando les viene su regla, los dolores, y más si son ya más grandes de edad, ya de quizá unos 40 años, 35 años en adelante? ¿Cuántas mujeres, hermanos, las dolencias, los cólicos, por un flujo de sangre de una semana? Ahora esta mujer, 12 años sangrando continuamente, 12 años. La vida está en la sangre. Escuche esto, la vida está en la sangre. Y esta mujer tirando sangre 12 años, la vida se le estaba escapando en el flujo de sangre. Esta mujer se estaba muriendo cada día por estar tirando sangre durante 12 años, hermanos. Esta mujer estaba casi muriéndose. De hecho, su condición física era tan terrible, hermano, que tuvo que arrastrarse. A duras penas llegó a donde estaba, donde iba pasando el Señor. Además, según la ley, esta mujer, por tener flujo de sangre, estamos mirando los miércoles, era inmunda. Además de que físicamente estaba débil, ceremonialmente no podía tocar lo santo, no tenía derecho a participar en lo sagrado. Y créeme que no hay nada más sagrado y más santo como la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era la realidad del santuario, era el santuario de Dios en la tierra. Y esta mujer muriéndose, la vida se le estaba yendo cada día, porque era una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Aún en medio de su enfermedad, de su debilidad y de su condición inmunda, porque la ley así lo establecía, eso no fue impedimento para buscar, para tocar la vida de Dios en Cristo. Versículo que sigue: y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí se mira otra realidad parecida cuando el Señor tocó el féretro. Aún sus vestiduras estaban impregnadas del poder de la vida. Y al tocar el borde de su manto, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con esa mujer que estaba tirando sangre desde hace 12 años? Al tocar el borde de su manto, dice que al instante, entiéndase, en el momento, se detuvo
el flujo de la sangre. Solamente con tocar el borde, solamente con tocar la puntita del borde de su túnica. ¿Qué me enseña esto, hermanos? Lo que hace la fe, lo que atrae la fe, lo que se logra con la fe, es la fe del creyente que desata el fluir del poder de la vida de Dios en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de su debilidad. No importa la enfermedad que sea, hermanos, por medio de la fe hace que lo imposible se convierta en algo posible. Hace que lo que no se puede lograr por las pastillas, por la ciencia médica, por los remedios caseros, se logre por el poder que fluye de Dios como caudal de vida en Cristo. Impresionante este relato, hermanos. Había gastado todo el dinero con los doctores, con los médicos, y ningún remedio le había funcionado. Pero cuando ella dijo: creo que Él puede, entonces fue poniendo en marcha su fe, y por un acto de fe tocó el manto, y al tocar el manto aquella enfermedad se detuvo en el momento. Y algo glorioso, la reacción del Señor Jesucristo. La reacción del Señor Jesús. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Oiga, le tocaron. Aquí es algo realmente para meditar. Humanamente, mire, ellos se vestían con túnicas amplias y sueltas. Y si alguien toca a una persona con esas túnicas sueltas, que le toque tantito la tela, ¿será que sienta? Además, en medio de una multitud donde todos van tallándote ahí, restregándose el brazo, quizá donde camina uno, pegando el cuerpo con el otro cuerpo. Pero era un toque diferente. El Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero no había sido un toque común. No había sido la rozadura de un brazo, el contacto de una extremidad del brazo, quizá de la pierna. Hermanos, no había sido un toque de fe, un toque especial, un toque que le sacó vida, que le sacó sanidad, que le sacó salud, un toque que provocó que el poder de vida que estaba en él fluyera por medio de la ropa. Versículo que sigue, 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea que Cristo era una fuente del poder de la vida de Dios en la tierra. Era una fuente, era un manantial. Aquí se cumple la realidad de lo que estamos mirando en el Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. Yo no sé cuántos conocen ese manantial de vida. Yo no sé cuántos lo tienen en su vida como el manantial para vida eterna. Cristo es el manantial de vida eterna, mis hermanos. Aleluya. Lo tocaré, iré a Él, acudiré a Él en todos los momentos drásticos, hermanos, y difíciles de salud que vengan a mi persona. Tienes que ir a Él, tienes que tocarlo por medio de la fe. Aleluya, gloria al Señor. Estamos en Lucas 8:46, nos quedamos, ¿verdad? Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Este es el fluir del poder de la vida de Dios. El poder de la vida que vivifica al creyente cuando está enfermo y tiene la capacidad de sacar vida de Dios por medio de la fe. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y la respuesta del Señor, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿cómo entendemos esa palabra? Tu fe te ha salvado. ¿Te ha salvado de qué? De la muerte. De otra manera el Señor estaba diciendo: hija, ese flujo de sangre te estaba matando, esa hemorragia te estaba matando, ese sangrado te iba privando de la vida cada día, pero por tu fe te salvaste de morir. La fe, hermanos, la fe te salva de la muerte, la fe te salva de la enfermedad, la fe te salva de la dolencia, porque la fe provoca que se rompa el fluir de la vida de Dios sobre tu persona. Gloria al Señor. Esta es la realidad de la vida de Dios, hermanos. Lamentablemente hay muchos creyentes que están enfermos y que están moribundos por falta de fe, por no entrar a la realidad de la vida de Dios. Dios es fuente de vida y por medio de la fe podemos entrar a la realidad de esta vida que está abierta, dispuesta para nosotros. Ya para terminar, solamente 2 textos. La Sagrada Escritura revela que Dios es la fuente de vida para toda la creación. Para toda la creación. Nehemías 9:6. Libro de Nehemías 9:6. Léalo conmigo. Solo tú eres Yahvé. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú, mire, vivificas. En otras palabras, tú les pones vida a todas estas cosas. O sea que hay vida en los cielos, y la fuente de esa vida celestial es Dios. Hay vida en la tierra y la fuente de esa vida es Dios. Por eso dice que todo lo que respire le alabe, porque esa vida que nos hace respirar proviene de Dios. Hay vida en los mares y la fuente de esa vida es Dios. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Otro texto, el último texto, Hechos 17:25. Gloria al Señor. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. A todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que sostiene toda la creación, hermanos. Y mire qué grande es la creación. En la creación hay multiuniversos. El mar es un universo. Las criaturas de los aires del cielo es otro universo. Las criaturas de la tierra es otro universo. Las criaturas celestiales, angelicales, es otro universo. Y a todos esos universos Dios los sostiene y les imparte vida. ¿Qué es lo que más le sobra a Dios? Vida. Y si tú necesitas vida, tómala por medio de la fe.
Esfuérzate como aquella mujer en medio de su enfermedad, en medio de su debilidad, arrastrándose, llegó a donde estaba Jesús. Y con un solo toque de fe, aquella enfermedad de 12 años se detuvo en el momento. Póngase en pie, por favor. La vida es el contenido de Dios.